La definición de nuestra época a partir del hecho globalizador nos coloca una serie de desafíos que son precisamente revelados a la luz de los signos de los tiempos de nuestra realidad contemporánea. Y dos de estos signos a los que debemos mirar y asumir con responsabilidad son el fenómeno de la exclusión y el de la inequidad. Dos signos que caracterizan a nuestra época y que a pesar de contar con los recursos para que no exista la pobreza en nuestra realidad global, encontramos realidades aún donde la inequidad sigue creciendo y se manifiesta en dimensiones y en proporciones nunca antes vistas. El 13 de febrero del 2013, el entonces cardenal Bergoglio en Buenos Aires dirige las siguientes palabras que queremos tomar como reflexión. El sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos. El desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos. El imperio del dinero con sus demoníacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas, incluso de niños, junto con la miseria material y moral, son moneda corriente. La destrucción del trabajo digno, las emigraciones dolorosas y la falta de futuro se unen también a esta sinfonía. Nuestros errores y pecados como iglesia tampoco quedan fuera de este gran panorama. Con estas palabras, Bergoglio nos coloca una descripción de los grandes dramas que son a la vez retos para nosotros como iglesia y para todo sujeto, más allá de la misma pertenencia a la iglesia o cualquier denominación religiosa. Y es que en este sentido la época global nos coloca frente a un dilema que nos lleva a asumir una opción ética de cara a las grandes mayorías que sufren las tragedias y las consecuencias del fenómeno globalizador. El 13 de marzo del 2013, como sabemos, será electo Papa, asumiendo el nombre de Francisco, y con él empieza un giro inesperado en la Iglesia de cara a estos grandes retos que nos coloca el siglo XXI. Uno de los signos que Francisco da y que podemos decir que es el fundamental que marca el inicio de su pontificado y lo que será la hoja de ruta de cara a la globalización, es el viaje que realiza a la isla de Lampedusa en Italia el 8 de julio del 2013. Y es que ahí se escucha y se palpa el clamor de las víctimas de nuestra sociedad contemporánea, que son las víctimas del sistema global colapsado por la crisis y que es un sistema que desecha a los más pobres, aquellos cuyas condiciones de vida son consideradas descartables y por tanto sujetos que pueden ser usados a la manera como el mercado los considere y por otra parte desechados del mismo modo. En este sentido, las víctimas de nuestra época, como son los emigrantes, son personas destinadas a padecer la terrible subcultura de la sobrevivencia que coloca a estas personas en una condición tal de no tener posibilidad de tener posibilidades a lo largo de su vida, a tal punto que la lógica dominante más terrible y deshumanizadora que existe a través de algunas políticas internacionales o políticas de algunas corporaciones es la de caracterizar a este tipo de personas como prescindibles, siempre sustituibles dentro del mercado laboral mundial. Porque lo que está mal no es un simple modelo o una gestión, sino el sistema mismo y su figura dominante actual bajo la dimensión financiera consumista de esta economía. De ahí que se haya logrado producir una mayor riqueza a nivel global, pero aún así tenemos el índice más alto de inequidad y de exclusión que hemos visto en nuestra historia. Es ahí pues donde hemos convertido al mercado en un fetiche, es decir, en un semidios
que se presenta entre sujetos que se convierten en súbditos y esclavos del consumo y que viven solo en torno a el tener, al comprar y al poder valorarse desde esa realidad del consumo. Y es que hoy en día el pobre no es solo el que no tiene, desde el punto de vista material, económico, sino el que no tiene cómo tener. Y el que no tiene cómo tener posibilidades con las que pueda realizar una vida y lograr un bienestar a futuro. Hoy más que nunca, ser pobre significa ser excluido de todo. Y cuando decimos de todo es del sistema en su totalidad. Los pobres no son mirados, no se les pregunta nada, ni siquiera se les dirige la palabra, no se los toma en cuenta, no existen para la mayoría, es decir, son positivamente borrados de su mundo de vida. He aquí pues el punto neurálgico del pensamiento de Francisco para convertirnos al pobre, para realizar esa conversión pastoral a la que la Iglesia está llamada en sintonía con Aparecida y la Evangelii Gaudium. Otro de los viajes que hace Francisco al inicio de su pontificado y que marca esta dirección profética es el que hace a otra isla, la de Cerdeña en Italia. Y ahí dice lo siguiente: este sistema no es un problema solo de Italia o de algunos países de Europa. Es la consecuencia de una elección mundial, de un sistema económico que lleva a esta tragedia. Un sistema económico que tiene como en el centro un ídolo que se llama el dinero. En el marco del sistema actual o su forma dominante actual no tendrán futuro ni vida digna. No son considerados bienes, sujetos, no son integrados dentro de las distintas culturas en las que son forzados a estar, y en este sentido nuestra mirada, nuestro trato, nuestra palabra ha de hacer una opción fundamental por estas personas, por estas grandes mayorías que son hoy día los pueblos pobres que constituyen nuestra época global. Esta economía mata, porque ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella, abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, son sobrantes. En este número 53 de la Evangelii Gaudium, que invito a leer con calma y a reflexionar, Francisco coloca su crítica más aguda: esta economía mata, y que por tanto deja fuera de toda posibilidad a grandes mayorías de nuestra sociedad. En fin, se trata pues de la exclusión como una realidad, una dinámica, un proceso que va más allá de las opciones individuales y que por tanto requieren de una opción estructural. Y es que la pregunta por Dios no está aislada o no queda fuera de la pregunta o el discernimiento acerca de este sistema actual globalizador que excluye mediante su modelo económico. Se trata de entender que la pregunta por Dios para el creyente solo tendrá un asidero, una realidad a la cual puedo referirla si encuentro mi realidad de cara al hermano, si me encuentro que en el hermano puedo entonces ahí ver el rostro de Dios y no solamente el rostro del otro. Es decir, que el rostro de ese gran otro, con O mayúscula, que es Dios, se revela a través de la vida del otro, con O minúscula, que es cada persona, que es mi hermano. En este sentido, la pregunta por la fraternidad es una pregunta fundamental, y esto no solo responde a la visión cristiana de la realidad. La fraternidad es uno de los derechos considerados en la Carta de los Derechos Humanos y es uno de los derechos fundamentales
que nos debe orientar y guiar en nuestra vida, porque la fraternidad implica asumir al otro como sujeto, luchar para que las condiciones en las que el otro viva sean condiciones realmente humanizadoras y personalizadoras, y asumir al otro de tal manera que no puedo ser indolente porque me compete éticamente asumir un trato personal, un encuentro personal y directo con ese otro para poder posicionarme desde su realidad y entender lo que le afecta, desde su propia historia de vida y no desde prejuicios que pueda tener ideológicos, en este caso, o incluso prejuicios morales, como suele suceder. El Evangelii Gaudium, en el número 202, nos habla también Francisco de este discernimiento sobre los problemas de nuestra realidad actual de cara a los pobres, y dice lo siguiente: mientras no se resuelven radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales. Se trata pues de entender que la solución de los problemas de los pobres, que son esa gran mayoría de nuestra humanidad en esta época global, es la solución a la vez a los problemas de toda persona que haga vida en nuestro mundo. No se trata de los problemas de los otros, se trata en esta interdependencia global, en esta interconexión global, de encontrar ese balance fraterno en lo que yo debo incorporar todas mis acciones, mis decisiones, mis opciones, mi trabajo, mi servicio, en función de la superación de los problemas que hoy en día padecen estas mayorías que son los pobres. Y el problema de raíz, el problema más radical, o sea, que va al fondo y toca lo más neurálgico, es la inequidad, porque es aquella realidad que pone una condición de imposibilidad dentro de las realidades sociales, económicas y políticas y religiosas para que esa persona llegue a ser sujeto, para que esa persona llegue a ser integrada en el sistema y pueda gozar de la posibilidad de lograr el bienestar a futuro en la construcción de este bien común. De manera que la inequidad es la raíz, como indica Francisco, de los males sociales, que generan siempre a la vez en sus efectos políticos, ¿no? A través de ideologías y regímenes que se aprovechan de la realidad social de las mayorías y construyen sobre esa realidad y sistemas ideológicos con el fin de obtener el poder. De manera que en lo económico y en lo político se nos presentan dos grandes retos, ¿no? De cómo ser productivos en la oferta de soluciones reales y no caer en tentaciones ideológicas y de manipulaciones de las grandes mayorías de nuestra época global. Se trata pues, por tanto, de devolver la mirada a los pobres, rescatar la acción de la Iglesia en cuanto ésta tiene una deuda con esas grandes mayorías y que esta credibilidad desde la acción de la Iglesia permee a la sociedad entera y le haga ver también cómo esa gran deuda ha de ser asumida en todos los niveles, en todos los sectores y en todas las esferas de nuestra sociedad. Podemos terminar con las palabras pues, y reflexiones que hace el teólogo venezolano Pedro Trigo sobre esta realidad actual. Dice lo siguiente: en el orden establecido no hay lugar para la vida digna de la mayor parte del barrio, ni espacio material, ni condiciones de trabajo, ni reconocimiento de servicios. No es que meramente no haya lugar, sino que el orden establecido declara positivamente que no la hay, que está de sobra, que mejor se va, que no encontrará trabajo, que no tiene los requisitos mínimos para casarse, que es una irresponsabilidad que traiga hijos al mundo, que ya no hay cupos en los hospitales, ni agua ni luz para él, ni escuela para sus hijos, que es un parásito, que debe irse para otra parte. Es decir,
que la vida le es positivamente negada, se ve privado de ella.